Bien, jóvenes, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Y bueno, pues vamos a retomar, ¿no? Vamos a continuar. Teníamos previsto para la clase de hoy lo que es la parte de potencia, ¿no? Entonces, vamos a analizar. También recordarles, estimados jóvenes, que la próxima semana es el examen, ¿no? El examen del segundo parcial. Entonces, hay que prepararse, hay que resolver prácticamente los ejercicios de la práctica, ¿no? Y también, claro, para también responder a las preguntas que yo voy a plantear, digamos, ¿no? Van a ser parecidos, similares a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso quería un poco hacer esa introducción para que ustedes estén siempre, ¿no? Atentos, haciendo un seguimiento. También voy a solicitarles, jóvenes, eso los voy a hacer conocer al final, ¿no? Tengo una actividad que está lista para empezar, ¿no? De acuerdo al plan de trabajo que les había presentado. Entonces, eso les voy a hacer conocer al final de la clase. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, así que después de un buen tiempo, ¿no? Creo que nos estamos viendo. A ver, vamos a reconocer a los estudiantes. Vamos a ver dónde están los amigos. A ver, vamos a ir viendo. Estoy revisando la lista de los que están en este momento conectados. A ver, por aquí, Joan, está, recuerdo bien, conversamos algo, creo, ¿no? Sobre Todos Santos, ¿no? Ya pasó. A ver, ¿qué más recuerdo, a ver, mi mente está un poquito fallando, muchachos. ¿Qué me recomiendan, no? Capaz alguno me diga algún brebaje especial, ¿no? A ver, ¿dónde está mi estimado Tarquino? Oh, Abril Tarquino también creo que está por ahí. Después, ¿quién más? Que ver, Sí, Nate. licenciado. Hola, Abril. Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bien, Aquí. atenta a la clase con el bolígrafo, con el cuaderno, ¿no? Apuntando. Me imagino, ¿no, Abril? Espero que el resto también debe estar así, ¿no? Atento. Entonces, mis recomendaciones, ¿no? A Abril y al resto siempre, ¿no? Aplicarse, resolver prácticamente lo que les estoy dando como práctica. Ahí está la clave, ¿no? Al resolver, jóvenes, ¿qué estoy buscando? Que ustedes están aplicando. Es más, ¿no? Lo están haciendo con el cuidado, con el detalle respectivo, porque la resolución correcta, ¿no? Nos lleva a un buen resultado, ¿no es así? Entonces, de esa manera. A ver, seguiremos saludando, ¿no? A ver, necesito algunos a compañeros, amigos, a ver, yo creo que todos son. Lo que pasa es que son muy tímidos tal vez al hablar. Ahorita vamos a comenzar, jóvenes. Vamos a hacer un poquito de lobby, vamos a decirlo así. ¿Quién más está por ahí? Nate, recuerdo dónde está, no sé si está por ahí, tal vez está en piloto automático también, por ahí lo ha dejado, ¿no? Después, a ver, sigamos revisando. Henry Ticona, creo que también recuerdo, Henry Ticona, ¿estás por ahí, Henry? No, tal vez está, ¿no? En otro, Acá en andamos, ingeniero. Hola, Henry. Yo decía, tal vez estás en otro canal, ¿no? Por ahí lo has sintonizado, digo, ¿no? Bueno, yo creo que estás bien, ¿no? Henry, ¿cómo estás después de Todos Santos? Henry. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Con los ánimos puestos, pues, para comenzar la clase y eh, prepararnos con todo para el examen. exacto. Ese entusiasmo, ¿no? Que tiene que contagiar de Henry, ¿no? Al igual que los demás. A ver, seguimos, a ver, viendo, a ver, algunos más por acá. A ver, bueno, vamos a hacernos, digamos, nos vamos a conocer, a ver, por acá, por acá. Aquí está mi estimado Tarki Tarki, ¿dónde estás? A José Tarki Tarki. Uy, debe estar, a Presente, ver, ingeniero. Ay, uy, estás se te escucha, ¿no? Con un sonido así de fondo, estás en otro planeta, creo, José.
Disculpe, no lo escuché, ingeniero. Está con un audio así, ¿no? De rebote, como que estás en un ambiente, no sé, muy cerrado. Así te escuché, José. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? No, estoy en la facultad, recién acabé el laboratorio, ingeniero. Uy, debe estar en la calle, José, ¿no? Está con su celular capaz, ¿no? Apurándose tomando el minibús, a ver. Mientras tanto, Sí, lo voy a escuchar. ¿Cómo es, José? ¿Retornando a casita? sí, retornando a casita, ingeniero. Sí, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, durante el trayecto lo vamos a tener a José ahí atento al celular. Listo, José, excelente, muy bien, ¿no? Siempre atentos. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? A ver, vamos Uy, a ir hasta luego, viendo. ingeniero. Ojalá no me roben. Ay, no. Ya ve, ya está. Vas a cuidarte, José, cuidado que el celular lo estés ahí, ¿no? Al lado de la ventana y alguien está, ¿no? Lo reconozca, vamos a decirlo así, ¿no? Después, a ver, vamos a ir viendo. eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Uy, aquí tengo, Kelly, tengo con dos dispositivos conectados. A ver, Kelly, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿No? Eso se llama, Kelly, ¿no? Seguridad, ¿no? Respaldo. Por ahí me sale mal la conexión de un celular, me pongo al otro. Entiendo que es así, Kelly, o está solamente con un celular, o con computadora, o algo así. ¿Cómo es esto, Kelly? Uy, ya está. ¿Dónde se nos fue Kelly? Tenía dos, ¿no? Uno de respaldo por si las dudas y otro de, ¿no? El oficial, diríamos, ¿no? Pero bien, bien, ¿no? Ahí estaba nuestra compañera Kelly. A ver, último, a ver, vamos a saludar. A ver, ¿dónde está? A ver, no sé, a ver, creo que me prendió micrófono nuestro amigo Nate, creo. Debe estar por ahí en algún lugar retornando a casa, tal vez, o de la facultad. Capaz todos están pasando clases, ¿no? Están retornando a casa. A ver, Nate, ¿dónde estás, mi estimado Nate? Saliendo del trabajo, Inge. Ah, ya. Uy, a ver. Ese es un estudiante responsable, Nate. ¿Mm? A estas alturas ya trabajando, o retornando, ¿no? Bien, ¿no? Excelente. ¿Ya? Así que también en el trayecto nos va a escuchar seguramente Nate, ¿no? O tal vez por ahí se va a acomodar en algún lugar, ¿no? Y por ahí alguien también está reunido en algún lugar, no sé, capaz, ¿no? Está, como es viernes, jóvenes, ¿no? Digo, capaz, ¿no? Está concentrado, por ahí, ¿no? Como que, o en casita, en algunos, ¿no? En familia o en amigos, se reúnen a veces, ¿no? Para pasar clases, suele pasar eso, ¿no? Entonces puede ser eso. Bien, jóvenes, ok, ahora sí, vamos a ponernos serios, vamos a decir, no, noté, vamos a poner serios, al final, les comento, jóvenes, les voy a hacer un anuncio, ¿no? Tenemos una actividad y ahí vamos a ver qué decisión o qué es lo que vamos a elegir, ¿de acuerdo? Entonces, no se descuiden, diríamos, en ese aspecto. Bien, ahora sí, vamos a arrancar, vamos a ver, permítanme, vamos a compartir. A ver, ¿dónde está? Bueno, ¿qué vamos a ver a continuación? Les voy a mandar el capítulo también. ¿Dónde está? Lo están viendo todos acá. Potencia. A ver, aquí está. No, estos circuitos invasores, no, esto no. Análisis de potencia. Aquí está. Entonces, este capítulo hoy vamos a revisar, ¿no? Y eso también va a ser parte de la evaluación, ¿no? Que lo vamos a considerar, jóvenes. Entonces, esto también los voy a facilitar, como siempre, para que ustedes lo puedan tener como respaldo, como documento, ¿no? Para su estudio de los ejercicios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo tengo preparado ya, ¿no? La presentación. Y vamos a empezar con la siguiente definición. Vamos a hablar de la potencia instantánea y la potencia promedio, ¿no? Son dos términos que están en este momento siendo analizados
y lo vamos a ver a qué se refiere. Nosotros hemos aprendido, ¿no? En esta y en otras materias que seguramente lo han visto, que la fórmula de la potencia, ¿no? Que está aquí a la izquierda, es igual al producto del voltaje por la corriente, ¿sí? Entonces, esa es una fórmula que la vamos a utilizar siempre y cuando nos las pida, ¿no? Y la vamos a emplear. Nosotros vamos a partir de esta fórmula. Pero como se está hablando de señales alternas, ¿sí? De corriente alterna, entonces el voltaje tiene esta expresión matemática, ¿no? Donde tiene una amplitud, ¿no? Se dice el voltaje pico, ¿no? Si alguna vez lo han escuchado, el voltaje máximo también, así se lo conocen, ¿no? Entonces, tiene una amplitud máxima del coseno, entre paréntesis, omega t, donde omega es la frecuencia, ¿no? De esta señal en radianes, ¿no? En radianes. Y el ángulo de la señal, en este caso, si es de voltaje, entonces un ángulo tita de voltaje, ¿no? Entonces, esta es una ecuación que representa una señal alterna. Y la corriente también, ¿no? Tiene que estar en esa misma dimensión. Por lo tanto, también tiene una corriente máxima, coseno de omega t más un ángulo de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, como se trata de señales alternas, nosotros tenemos que reemplazar esta ecuación en la fórmula de potencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos lo siguiente. Si multiplicamos estas dos ecuaciones, entonces va a ser voltaje máximo por la corriente máxima, que es lo que tenemos acá, por el coseno de omega t más el ángulo de voltaje, que sería esta parte, y también por el coseno de omega t más el ángulo de corriente. ¿Vale? Estamos haciendo simplemente una multiplicación de estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí vamos a aplicar una identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica representa lo siguiente, ¿no? El coseno de A por el coseno de B es igual a un medio entre corchetes, coseno de A menos B más coseno de A más B, ¿no? De la suma de los ángulos, así se llama, ¿no? Entonces yo voy a aplicar esta identidad trigonométrica a esta expresión matemática, ¿no? Que está ahí esperándonos. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? ¿No? Entonces la potencia va a ser igual. Dice la fórmula, un medio, entonces colocamos un medio. ¿No? El voltaje máximo por la corriente máxima permanece, ¿no? O sea, eso no va a cambiar, por eso está aquí presente, ¿no? Entonces, en vez de coseno, A, en este caso sería, si ustedes se fijan, A va a ser todo esto que está en paréntesis, ¿no ve? Omega t más el ángulo θ, ¿no? Y B va a ser este otro ángulo, omega t más el ángulo de corriente, ¿no es así? Entonces, para poder reemplazar en esta identidad trigonométrica. Entonces, al hacer eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos coseno, ¿no? Estamos reemplazando en esta ecuación esta identidad trigonométrica. ¿No es así? Va a ser un medio del voltaje máximo con la corriente máxima con el coseno de haciendo operaciones ya, ¿no? De la diferencia A menos B, o sea, de este ángulo con este otro ángulo, entonces vamos a tener, ¿no? El ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. ¿No ven? Es decir, si este ángulo, miren, este es para mí A, ¿de acuerdo? Y este para mí es B. Pero el ángulo B, si se fijan, es negativo. Entonces, este va a ser negativo. Este también va a ser negativo. Luego tengo que sumar. Entonces, este omega t con este menos omega t se simplifica. Entonces, ¿qué voy a tener? El ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está viendo aquí de forma directa, digamos, ¿no? Les estoy explicando de dónde sale. Lo estoy aplicando básicamente esta identidad de diferencia, ¿no ve? Entonces, vuelvo a repetir, para mí A es este resultado, omega t más el ángulo de voltaje, y B es omega t más el ángulo de la corriente. Entonces, luego hago operación A menos B, entonces estas dos se van, y solamente me queda el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Ahora, la fórmula dice más, ¿no? Aquí está más, luego un medio, ¿no? Porque un medio multiplica, ¿no? A los dos términos, por eso aparece aquí un medio del voltaje máximo por la corriente máxima, está ahí. Ahora, ¿qué hago? Coseno, la suma. Entonces tengo que sumar estos dos ángulos, ¿no? Entonces, si yo sumo, va a ser omega t más omega t, 2 omega t. Aquí está, miren, 2 omega t. Y luego sumo el ángulo de voltaje más el ángulo de la corriente, que estaría aquí acompañando.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta sería mi expresión, que la vamos a conocer ahora como la potencia instantánea. A toda esta expresión matemática se la conoce como potencia instantánea. Si nosotros graficamos, ¿no? Esta ecuación que tenemos acá, entonces esto va a representar una forma de onda que tiene la siguiente, ¿no? Gráfica. Esto que están viendo acá en el primer término, esto es una constante. Ahora dirán ustedes, ¿por qué es una constante? Porque aquí no veo una variable del tiempo. ¿No? No veo. Como en este caso, miren, en el segundo término, ustedes ven, aquí hay una variable del tiempo. Uy, alguien se le abrió el micrófono. Ya. Entonces, este término, primer término, es una constante. En cambio, este segundo término, no, porque depende del tiempo, varía del tiempo. Entonces, ¿cómo se grafica? Si recuerdan ustedes, una señal que tiene una constante, más una señal que es coseno, ¿qué pasa? Esta se comporta como una, ¿no? Señal continua, miren, esta que está en forma segmentada, sería este primer término. Miren, aquí está, un medio, el voltaje máximo, corriente máxima, por el coseno de la diferencia de los ángulos de voltaje y corriente. ¿No? Porque es un valor, es una constante. Cuando digo constante, me estoy refiriendo a un valor. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 30. ¿Ve? Es un valor. Entonces, este tiene esta constante, y sobre esa constante va a estar esta señal, este segundo término, que es una función coseno, que la estoy dibujando de esta manera. ¿No ven? Entonces, esta sería la forma de onda de la potencia instantánea. ¿No ven? Este es el eje de tiempos y este es el eje de potencia. Bien. Ahora, de esta ecuación de la potencia instantánea, también voy a identificar la potencia promedio. De los dos términos que estamos viendo, el primero representa la potencia promedio, esta que está acá. Entonces digo, potencia es igual a un medio. Voy a copiar toda esta expresión y la voy a bautizar con el nombre de potencia promedio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, bien, he encontrado a través de la definición, aplicando propiedades trigonométricas y todo aquello, lo que estaba buscando al principio, que sería la potencia instantánea y la potencia promedio, ¿no? Ambos, evidentemente, se miden en watts, ¿no? Eso es un dato que no podemos olvidar, ¿ya? Bien, ahora sí, entonces ya conocemos, ¿no? Ustedes, en este caso, las fórmulas que vamos a aplicar cuando nos pidan hacer la evaluación de estas potencias. Bien, ahora, aquí sucede algo interesante, jóvenes. ¿Cuál es ese dato interesante? Cuando tenemos una carga resistiva o cuando tenemos una resistencia como carga, ¿saben? ¿Eso qué significa? Que el ángulo del voltaje es igual que el ángulo de la corriente. O sea, los valores son iguales, a eso me refiero. Cuando tengo una carga puramente resistiva. Se da esta condición, jóvenes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo reemplazo aquí, por ejemplo, en la potencia promedio, miren, si yo tengo, ¿no? Aquí, estos dos iguales, sería 0, ¿no? Porque son iguales. Coseno de 0 es 1. Entonces, solamente tendría como potencia promedio un medio de voltaje máximo por la corriente máxima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que está acá, miren, jóvenes. Aquí está la potencia en una carga resistiva, ¿no? Un medio de voltaje máximo por la corriente máxima. Sale eso de aquí, de este análisis, jóvenes. ¿Eh? Entonces, estamos diciendo que estos dos ángulos son iguales, por lo tanto, esto es 0, y coseno de 0, todos sabemos que es 1. Entonces, la potencia promedio para una carga resistiva es esta expresión. O también podemos expresarla de esa forma, ¿no? Un medio de la corriente máxima cuadrado sobre, o por R en este caso, ¿no? Por R, ¿no? O la otra forma sería, jóvenes, un medio del voltaje máximo al cuadrado sobre R. ¿Se acuerdan de esas variantes, ¿no? Entonces, eso se podría utilizar. Ahora, la carga resistiva lo que hace es absorber potencia, ¿no? Absorbe potencia, ¿no? Y eso se traduce en calor. No sé si alguna vez, yo creo que lo han debido percibir, ¿no ven? Un ejemplo clásico, diríamos, de esto es la resistencia de una ducha, ¿no es así? Cuando empieza a calentar, empieza a, ¿no? Empieza a consumir energía y empieza a
emitir calor, ¿sí? Entonces, este podría ser, digamos, un ejemplo para que ustedes entiendan de, el comportamiento, ¿no? De una carga puramente resistiva. Ahora, ¿qué sucede con los otros dos componentes, que sería la bobina y el capacitor, ¿no es así? Entonces, para esos casos, tenemos lo siguiente. El ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente puede ser más 90 o menos 90. O sea, existen esas dos posibilidades en nuestros programas. O sea, no hay 95, no hay 70, no. Aquí es más menos 90 y así. Entonces, independientemente, mire, del signo, más menos, aquí vamos a utilizar la ecuación, esta ecuación, miren, jóvenes, esta, de la potencia promedio. Vamos a averiguar si un capacitor o un inductor tiene potencia promedio. Eso es lo que estamos averiguando ahora. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula. ¿Ve? En la carga resistiva ya hemos averiguado, tiene esta expresión matemática, ¿no? Ahora en el capacitor o en el inductor, ¿no? Que se la conoce como carga reactiva, por si acaso. O sea, cuando yo diga carga reactiva, me estoy refiriendo a un componente inductivo o un componente capacitivo. ¿Ve? Y cuando yo diga carga resistiva, entonces aquí es enteramente una resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a tener muy en cuenta ese dato. Entonces, como la diferencia del ángulo es más o menos 90 grados, entonces yo voy a empezar acá. En vez de esta diferencia, voy a colocar más 90 grados. Como está acá, mire, más 90 grados. Entonces, coseno de 90, ¿cuánto es, jóvenes? Coseno de 90, 0. 0 por cualquier valor es siempre 0. Por lo tanto, la potencia es 0. Si ustedes colocan el signo negativo, por ejemplo acá, igual. Coseno de menos 90 es 0. ¿No? O sea, aquí el signo no va a incidir en nada. Entonces, el resultado es el siguiente. La carga reactiva, podemos decir como conclusión, de que no absorbe potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es 0, ¿no? Entonces, en los tres componentes, resistencia, capacitor, inductor, ¿cuál es el que absorbe potencia? Entonces, nuestra respuesta va a ser la resistencia. ¿No? Porque el inductor y el capacitor no absorben potencia. Miren, esa es esa interesante deducción, ¿no? Que nosotros estamos haciendo para que más adelante, a través de los ejercicios, nosotros apliquemos, diremos, este concepto, ¿no? Y podamos resolverlo también de esa manera. Bien, ahora sí, ¿qué viene a continuación? Los ejercicios, ¿no? Los ejercicios, yo sé que a algunos les gustan, ¿no? Mucho más que la parte teoría, ¿no? Eso suele pasar, pero no podemos descuidar esa parte, ¿de acuerdo? De la definición, de los conceptos. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando era estudiante también, ¿no? A mí más me encantaba hacer ejercicios, ¿no? A algunos más les encantaba hacer prácticas, ¿no? Es decir, laboratorio me refiero, ¿no? Porque ahí uno aprende bastante, ¿no es así? Entonces, pero también, ¿no? Me decían siempre, al igual que yo les transmito a ustedes, que no podemos olvidar la parte de conceptos, ¿no? El concepto te permite, ¿no? Conocer, ¿no? La definición te permite saber el comportamiento, y eso lo verificas en un laboratorio, lo verificas en un ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es bueno que siempre sea integral todo aquello, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Dice así. Dado que el voltaje versus T tiene 120 coseno, ¿no? Entre paréntesis 377T más 45 grados, ¿no? Es el ángulo. La corriente de T tiene esta expresión matemática, 10 coseno de 377T menos 10 grados, ¿no? Ambas funciones son señales alternas, ¿no? ¿Por qué? Porque está en función de coseno, ¿no? Una función coseno es aquella que varía, ¿no? En forma, digamos, continua en el tiempo y también alternada, porque tiene valores positivo pico, porque tiene valores negativos también, ¿no ves? Entonces, por eso nosotros decimos que son señales alternas. ¿Qué nos pide? Hallar la potencia instantánea y la potencia promedio. Esas dos fórmulas que hemos visto hace un momento, que lo voy a pasar a continuación, la vamos a aplicar, ¿no? Es decir, está pidiendo la potencia promedio, que sería esta, o la potencia instantánea, que sería toda esta expresión matemática, ¿no? Entonces, vamos a aplicar. Aquí está la ecuación que estaba definida en la parte superior, lo he copiado. Miren,
para que ustedes vean esta potencia instantánea que está acá, lo he copiado acá, ¿no? Aquí está. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente ahora es reemplazar los valores, ¿no? Reemplazar los valores. Entonces, empezamos. Un medio, bueno, es un dato, el voltaje máximo. Me voy por acá, y el voltaje máximo, por si acaso, es este. Esta expresión matemática, 120. Este es el voltaje máximo. Entonces, reemplazar acá. Luego dice la cociente máxima. Entonces, me voy ahora a la otra expresión de cociente. Y esta es la cociente máxima, 10. ¿De acuerdo? Por el coseno, ¿no? Aquí dice coseno. El ángulo del voltaje. Voy aquí a la expresión de matemática. El ángulo del voltaje, ¿cuánto vale? 45. Entonces, reemplazo. Menos dice la fórmula, miren. Menos dice la fórmula. El ángulo de la cociente. Voy por acá y me fijo, vale menos 10. Por eso ustedes ven acá menos 10, ¿no? Este menos es de la fórmula, por si acaso. Y este menos es del dato, ¿no? De la cociente. ¿De acuerdo? Sigamos reemplazando. Más un medio. El voltaje máximo, en este caso es 120. Cociente máximo es 10. Y aquí, coseno, 2 omega t, más el ángulo de voltaje, en este caso es 45. Y el ángulo de la cociente, en este caso es menos 10. Y aquí aparece menos 10. ¿Sí? Después hacemos operaciones. Hago aquí, por ejemplo, 120 por 10 entre 2 es 600. Coseno, esto va a ser menos por menos a más. 45 más 10 es 55. Aquí lo ven ustedes. Más, esto va a ser 120 por 10 entre 2 es 600. Coseno, ahora, 2 omega. Esta frecuencia angular, ¿de dónde la obtengo? Miren, de la información. Y si se dan cuenta, jóvenes, esta frecuencia angular tiene que ser la misma en las dos expresiones. Miren. 377 y aquí también 377. ¿Ven? Entonces, esa frecuencia angular la voy a copiar aquí. Por lo tanto, va a ser 2, ese es un dato de la ecuación, por omega 377 por el t, ¿no? Por el tiempo. Más 45 menos 10 es 35. Perfecto. Ahora sigo haciendo operaciones, ¿no? 600 por coseno de 55 es 344.2. Más esto, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Casi no mucho, simplemente aquí, ¿no? Hacer una operación matemática. Entonces sería 600 coseno, 2 por 377 es 754t más 35. Igual, ¿no? O esto se mide en watts. Entonces, esto sería la potencia instantánea. ¿No? Y si se han fijado, muchachos, ¿no? Hace un momento, ¿qué les estaba diciendo? Es una constante, les decía, ¿no? Esto que estaba aquí en el primer término. Y ahora se verifica. Esto es un dato. No es un valor, les decía hace un momento, puede ser valor de 10, 15, 20, les decía, ¿no? Entonces, miren, ahora, ustedes ahora se están dando cuenta que realmente había sido de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué nos pide a continuación? Según el dato del problema, dice la potencia promedio. La potencia promedio, vamos a utilizar la formulita. Aquí está, dice un medio, voltaje máximo, cociente máximo, coseno de la diferencia de los ángulos de voltaje y la coseno. Entonces, en plazo, el voltaje máximo por la cociente máxima entre 2, que sería, no, aquí está, miren, aquí está, este que estoy apuntando con el puntero normal, va a ser 600, ¿no? Coloco 600, coseno del ángulo de voltaje menos de la cociente, va a ser 55, ¿no? Que sería esta expresión, 55. Y de aquí haciendo operaciones, vale 344.2 watts. Pero también, miren, jóvenes, este resultado se lo puede obtener de aquí, de la potencia instantánea. Si se fijan, este resultado que acabamos de encontrar es este que está aquí como primer término. Entonces, si ustedes desean, pueden, claro, evidentemente me tienen que explicar, digamos, ¿no? En la hojita. De acuerdo a la definición, ¿no? El primer término de la potencia instantánea es la potencia promedio, por lo tanto, vale 344.2. Perfecto. Ahora, si no quieren colocarle eso que acabo de decir, ¿no? En forma de concepto, qué sé yo, entonces calculan como esto, calculan, ¿no? Aplican la fórmula, los datos lo introducen a la fórmula y encuentran el resultado. Entonces, tal vez por ahí muchos podían elegir, ¿no? U otros directamente de acá, miren, sacan directamente este resultado y dicen potencia promedio está acá, ¿no? Porque es el primer término de la potencia instantánea. ¿Listo? Con eso solucionado el problema. ¿No ven? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este ejemplo. Entonces, como se han dado cuenta, jóvenes, todo lo que hemos hecho en este semestre, en los capítulos que hemos visto, no ha sido nada complicado, ¿no? Es estar siempre atentos a las recomendaciones, a las explicaciones que estamos realizando. Y bueno, después tal vez los errores pueden ser tal vez de un mal cálculo o de alguna mala operación, tal vez, ¿no? O tal vez
Obviamente, si es que no lo hemos comprendido bien, tal vez ahí, por ahí también va. Pero en su mayoría, ¿no? Creo que no está consciente de que no es, y eso es así con ninguna materia, ¿no? Por más que se lleve ecuaciones diferenciales, que seguramente lo van a ver o tal vez ya lo han visto, ¿no? Es complicado, simplemente es aplicarse. Van a pasar, yo he pasado por esas etapas también, y miren, se supera, ¿eh? Todo se supera en la vida, jóvenes, con esfuerzo y sacrificio. ¿De acuerdo? Ese es mi mensaje, jóvenes, ¿no? Bien, ahora sí, sigamos avanzando. ¿Qué viene a continuación? A ver, dice así. Calcule la potencia promedio absorbida por una impedancia, en este caso, de 30 menos J70, cuando una tensión de Terapia. 120 grados. Sí, adelante, adelante. ¿Alguien que creo hacer algún comentario? ¿O es que se le abrió el micrófono? Adelante. ¿Por qué no, no? Ya. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden, ¿no? Prenden el micrófono y los voy a atender. Bueno, entonces sigamos. Decía entonces, calcule la potencia promedio absorbida por una impedancia que tiene estos dos componentes, 30 menos J70, cuando una tensión B de 120 grados se aplica a sus terminales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Creo que alguien está, ¿no? Su micrófono creo que se olvidó, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer un chequeo, a ver, un ratito, para ver si está todo en orden. Vamos a ver. Creo que aquí nuestro amigo David creo que está. Vamos a bajar el audio. Listo. A veces pasa, ¿no? Cuando uno ingresa, se olvida. A veces pasa eso. Ay, caramba, no me está dejando. Listo, ya está. Vamos a apagar el micrófono. Y por ahí escuchamos cosas que no debemos, ¿no? Jóvenes, por ahí, ¿no? Están ahí y hay que tener cuidado también. A veces puede pasar, no sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? Se deja el micrófono abierto y estamos ahí, ¿no? Conversando, charlando y cosas así, estamos escuchando. Y de paso algunos están viendo, ¿no? Un canal o alguna emisora, qué sé yo. Suele pasar, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí, jóvenes, retomemos. Entonces nos está pidiendo lo siguiente. La potencia promedio que absorbe esta carga. Entonces nosotros tenemos que aplicar la fórmula, ¿eh? La fórmula que está acá. Pero para eso necesitamos información, por ejemplo, el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. No tenemos esos datos. Pues en realidad tenemos del voltaje, ¿eh? Porque si ustedes se fijan, es un dato, en este caso, que tiene una amplitud de 120 y un ángulo de 0 grados. Entonces ya tendríamos eso. Pero no tenemos el ángulo de la corriente. Tampoco tenemos su amplitud, que sería el I máximo. Entonces aplicamos la formulita, la ley de Ohm, ¿se acuerdan? La corriente es igual al voltaje sobre impedancia. ¿Lo ven? El voltaje en este caso es 120, 0 grados. La impedancia es 30 menos J70. Haciendo operaciones, esto va a ser igual, 120, 0 grados. Esto que está en forma rectangular, le vamos en forma polar, ¿no? Es decir, magnitud y fase, ¿no? 76, 16, con un ángulo de menos 66.8. Haciendo operaciones, 120, 76, 16 es 1,576. Esto pasa al numerador con signo cambiado, sería 66.88. Perfecto. Entonces, miren, de esta operación que hemos logrado, dos cosas. Conocer su amplitud y el ángulo, que son necesarios para calcular la potencia promedio. ¿No? Entonces decimos, potencia promedio, ahora sí, ¿no? Un medio del voltaje. En este caso es un dato, 120. Por la corriente máxima que lo hemos encontrado es 1,576. Uy, mi estimado Tarki, ¿no? Estás regresando. Mi estimado Tarki, te veo por ahí caminando. Tarki, ¿me escuchas? Creo que, mira, está con su... Lo vamos a apagar, ¿no? Debe estar viendo, no debe estar escuchándome, mi estimado Tarki. Mi estimado José, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, estás retornando a casa, mi estimado José Tarki. ¿Dónde estás? Vamos a solicitar. A ver que su camarita. Si no, aquí está. Lo vamos a apagar su camarita. A ver, detener video. Listo. Ahora sí, ¿no? Porque mi estimado José nos dijo, ¿no? Entonces retornando de mi trabajo, algo así digo, ¿no? Bueno. Disculpe, ingeniero, me mencionó que estoy en la calle y por el ruido de los móviles, de los automóviles, sí, no puedo sí. escucharle muy bien.
No, no te preocupes, no te preocupes. Muy bien, lo hemos apagado. Yo sé que estás retornando y muchos de ustedes también están, ¿no? Así que es entendible, es entendible. Yo sé, ¿no? Le ponen el esfuerzo, sacrificio, estén donde estén, es loable esos jóvenes, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces, sigamos. Vamos a cerrar esto. Ahora sí, todos. Entonces decíamos, ¿no? Aplicando la fórmula, un medio de voltaje máximo 120, la corriente máxima es 1.576, el ángulo de voltaje es un dato, 0, ¿no? Menos el ángulo de la corriente, 66.8, que lo hemos calculado. Y haciendo operaciones aquí matemáticas, ¿no? Simplemente aplicando la calculadora, ya sea de la PC o a mano que tenemos también, esto sale 37.24 watts. Entonces, ese sería el resultado. ¿Verdad? Entonces, son así, no son muy complejas los ejercicios, pero sí hay que saberlos aplicar y entender. ¿Ve? Esa es la clave en este caso. Bien, ahora sí, sigamos avanzando. ¿Qué vamos a ver a continuación? A ver, dice así. Hallar la potencia suministrada por la fuente y la potencia promedio absorbida por la resistencia. ¿Eh? ¿Por qué no consideramos el capacitor? Porque sabemos muy bien, hace un momento hemos hablado de que la potencia de un elemento reactivo es cero, no absorbe, por lo tanto no es necesario hacer el cálculo respectivo. Entonces por eso nos vamos a enfocar a hacer el análisis, en este caso, de la resistencia. ¿Eh? Por eso nos pide la potencia promedio absorbida por la resistencia. Bien, ahora sí, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer aquí es encontrar, ¿no? La corriente, porque a partir de eso encontramos el voltaje y su ángulo, ¿no ve? Si no, no podríamos resolverlo. Entonces, en este circuito que estamos viendo acá, ¿no? Que es bastante simple, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aplicando la ley de Ohm, en este caso, va a ser el voltaje sobre la suma de las impedancias, ¿no ve? Aquí está, voltaje sobre la suma de las impedancias, sería el Z equivalente. Desplazando los valores, sería voltaje 50-30 grados, que es un dato, y el Z equivalente, que sería la suma de estas dos que están en serie, ¿no? 4 menos J2. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora, esto lo voy a llevar a forma polar porque necesito magnitud y su ángulo. Entonces sigo haciendo operaciones. 5, 30 grados. Esto en forma rectangular sería 4.47 con un ángulo de menos 26,57. Haciendo operaciones, 5 entre 4,47 es 1.118. Este va con siendo cambiado hacia arriba, se va a sumar, 30 más 26 sería 56,57. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esta información es valiosísima porque yo voy a aplicar eso. Entonces digo, primero, me están pidiendo dos cosas, miren, la potencia, ¿no? Suministrada por la fuente, o sea, es decir, por esta fuente de tensión. Y por otro lado, la potencia que absorbe esta resistencia. Entonces, la potencia suministrada por la fuente, aquí va a ser, vamos a aplicar la misma fórmula, la fórmula que hemos analizado anteriormente. Entonces, decía, ¿se acuerdan? Un medio del voltaje, en este caso, de la fuente. ¿Cuánto es el voltaje? 5. ¿Qué corriente circula por esta red y qué pasa por la fuente de tensión? Es esta corriente que hemos encontrado. Su magnitud vale 1.118. Entonces, reemplazo eso. ¿De acuerdo? Coseno, el ángulo de voltaje sería de la fuente de tensión, 30 grados, menos, dice la fórmula, el ángulo de la corriente, que en este caso, que pasa y circula por esta red, es 56,57. Aquí está. ¿No? Entonces, haciendo operaciones de multiplicación, ¿no? Además de aquí de resta, y sacando el ángulo correspondiente, entonces esto vale 2.5 watts. Es decir, que la fuente está entregando a los demás componentes 2.5 watts. 2.5 watts. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa potencia que entrega, jóvenes, ¿quién absorbe? ¿La resistencia o el capacitor? Absorbe la resistencia. El capacitor no absorbe ni siquiera el inductor, por lo tanto, es cero. Entonces, miren, ya estamos deduciendo. Entonces, por decir, ¿no? Si yo tengo una energía, le paso a otro, entonces todo lo que yo tenga, el otro lo va a recepcionar. ¿Vale? Entonces, veamos eso. La potencia promedio en la resistencia, por ejemplo. A ver, ¿qué necesitamos para calcular la potencia promedio? El voltaje en su resistencia, el voltaje que cae en esa resistencia. El voltaje que cae en esas resistencias es R por I, la resistencia es 4,
La cociente, en ese caso, como es en serie, es la misma, ¿no es así? Eso lo hemos aprendido, ¿no? Por lo tanto, esta cociente que hemos calculado es válida, y por eso lo coloco acá, tanto en su amplitud como en su fase. Haciendo operaciones, sería 4.47 con un ángulo de 56,57. Entonces, ahora aplico la formulita. Digo, la potencia es igual a 1/2, ¿se acuerdan? 1/2 del voltaje. En este caso, este que he calculado, ¿no? Porque ese es el voltaje que cae en esa resistencia. Su amplitud, 447. Por la cociente, o sea, la amplitud de la cociente. La amplitud de la cociente es esta, 1.118, porque la cociente es la misma, en serie. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma. Entonces sería 1.118 coseno del ángulo del voltaje en la resistencia. ¿Cuánto hemos calculado? Miren, aquí está, 56,57, menos el ángulo de la cociente, que también vale 56,57. Y miren, ahora sí, si tal vez alguno de ustedes no estaba tal vez muy seguro de lo que estaba diciendo hace un momento, miren, el ángulo, miren, del voltaje es igual al ángulo de la cociente. Eso lo hemos analizado al principio, ¿se acuerdan? Voy a retornar. Vale la pena, jóvenes. Miren, aquí está. En una carga resistiva que estamos viendo, el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la cociente. Y justamente esto se está dando, miren. Se está viendo ese aspecto. Aquí está, miren. Estos dos. Por lo tanto, esto es 0, y coseno de 0 es 1. Entonces, todo esto término vale 1. Y solamente me queda esto. Entonces, multiplicando y haciendo división, entonces 2.5 watts. Y miren, es lógico, ¿no? Si la fuente de energía, en este caso la fuente de tensión, entrega 2.5, ¿quién lo recibe? La resistencia. Y la resistencia recibe toda esa energía. Miren, si se fijan, los 2.5. Entonces, lógicamente, aquí también se está dando y estamos analizando ese aspecto. ¿Ven? La fuente entrega y la resistencia es la que recibe. Por lo tanto, el inductor o el capacitor, ¿no? En este caso el capacitor, no recibe nada, pues. ¿Ven? Entonces, ahora se están dando cuenta de que la potencia promedio en un capacitor, en un inductor es 0. ¿Ven? Bien. Ahora sí. Sigamos avanzando, jóvenes, sigamos avanzando. Uy, ya pasa, ¿no? Rápido el tiempo, ¿no? Ya casi estamos ya llegando a las 19:30. A ver, veamos este otro caso. Dice así, determine la potencia promedio por cada fuente. En este caso hay dos, uno de cociente y otro de voltaje, ¿no? Aquí a la izquierda está de cociente y aquí a la derecha está de voltaje. Y también la potencia promedio absorbida por cada elemento pasivo. Cuando dice elemento pasivo, me refiero a la resistencia, al inductor y al capacitor. ¿Ve? Entonces, la potencia promedio, ustedes ahora ya saben que solamente, ¿quién la va a tener? La potencia promedio de esos componentes pasivos. La resistencia. El inductor y el capacitor no lo van a tener, por lo tanto, es 0. ¿No? Miren, ya estamos empezando a deducir, ¿de acuerdo? A deducir. Bueno, empecemos entonces. Lo primero que hay que encontrar es en este circuito las corrientes, ¿no? Corrientes de malla de cada uno, porque necesitamos su amplitud y su ángulo, ¿ves? ¿Se acuerdan? En la potencia necesito el voltaje y su ángulo. Necesito la corriente, su amplitud y su ángulo, ¿ves? Entonces, esa información. Entonces, aquí no tengo de la corriente. Entonces, necesito obtenerlo. Por eso aplico, en ese caso, ley de voltajes de Kirchhoff, aplicando mallas, ¿no? Aquí hago corriente 1, corriente 2, pero aquí la corriente 1, ¿no? Está en la misma dirección que la fuente de corriente, por lo tanto es un dato. La corriente 1 es igual a 4, ¿no? Porque 4, 0 grados, si ustedes hacen el desarrollo, es 4. Entonces la corriente 1 es igual a 4. Yo ya tendría la primera variable en esta malla. La segunda malla sería esta expresión matemática, y aquí he aplicado algo directo, ¿no? ¿Cómo sería? Ustedes saben muy bien que hay que aplicar, ¿no? Voltaje en cada componente, ¿no? Y multiplicar por la corriente, ¿no? Es decir, R por I, ¿no? R por I, en ese caso Z por I. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que he hecho es sumar todas las impedancias en esta malla, todas. Miren, J10 menos J5, aquí está. Y multiplicar por la corriente de malla, y 2. Pero como aquí hay un componente que comparte dos redes, miren, en la bobina, entonces esto, menos ese valor de impedancia, J10, por la corriente que circula en otra malla, Y1. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es aplicar esa deducción directa.
Ahora, si alguno de ustedes tal vez prefiere de otra forma, entonces simplemente hay que aplicar, ¿no? Aquí sería, ¿no? Menos J5 por I1 más 60 con un ángulo de 30, entre por acá sería J10 y 2 menos I1. ¿No ve? Entonces el resultado no, va a ser igual. ¿De acuerdo? Bueno, estamos analizando de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumando todas las impedancias de esta malla, entonces, y multiplicando por la cociente de esa malla. Entonces digo J10 menos J5 por I2. Y aquí este comparte dos redes, por lo tanto, tengo que restar menos J10 por la cociente de la otra, ¿no? Que circula en la otra malla. ¿Estamos de acuerdo? Y no. E igualamos al valor del voltaje de esta malla. Pero como la cociente I2, mire, se fija, entra por el signo positivo, entonces al igualar, tiene que cambiar el signo, ¿no? Aquí aparece por eso menos 51,96 y menos J30. ¿De dónde aparece esto, jóvenes? 60 con un ángulo de 30 grados, en forma rectangular es 51,96 más J30, por ejemplo. Y como estamos explicando que la cociente entra por el terminal positivo y al igualar, ¿no? Al otro lado cambia de signo, ¿no es así? Cuando igualamos, ¿no ven? Y pasa al otro término, a la otra igualdad, cambia de signo. Por eso aparece con signo menos, ¿no? Aquí aparece 51,96, pero aquí es menos 51,96. Aquí es más, aquí es menos J3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, necesito encontrar la cociente 2, puesto que la cociente 1 ya es un dato conocido. ¿No? 4. Entonces, esta cociente 1 la voy a reemplazar en la segunda ecuación, ¿no? Y voy a obtener. Un momentito, por favor, jóvenes. Ya, ahora sí. Entonces, reemplazo esta primera ecuación en la segunda, miren, y de ahí voy a despejar I2. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que voy a hacer. Entonces, pero en la segunda ecuación puedo hacer algunas simplificaciones todavía. Miren, J10 menos J5 es J5 y 2. Ahí eso está acá, miren. J5 y 2 menos J10. Ahora, en vez de I1 voy a reemplazar 4. Aquí está 4. Igual a menos 51,96 menos J30, ¿no? Toda esta expresión matemática está acá. Y de aquí haciendo operaciones jóvenes de multiplicación y encontrando la cociente 2, que es lo que estoy buscando, sacando su magnitud y fase, ¿no? Que es algo que hemos aprendido también, o que puedan aplicar, digamos, ¿no? Alguna aplicación en la web, si quieren, eso está permitido, pero no la solución, por si acaso, jóvenes, vuelvo a aclarar, ¿ya? Así que evítense, no me resuelvan directamente, ¿no? Un sistema de ecuaciones directamente con la aplicación y salga el resultado directo, eso no vale, jóvenes, ¿ya? Entonces tienen que resolver. ¿Cómo lo estamos haciendo? Les estoy demostrando, ¿no? Que estamos haciendo de esa forma, ¿ya? Entonces, I2, haciendo operaciones, sacando magnitud y fase, dividiendo, al final sale 10,58 con ángulo de 79,11. O en forma rectangular es 2 más J10, 39. ¿Ven? Entonces, ahora, pero hasta ahí no hemos resuelto casi nada, solamente hemos encontrado las cocientes, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a calcular lo que nos está pidiendo, ¿no? La potencia promedio de la fuente de tensión. Este que está acá. Primero vamos a calcular. Necesito el voltaje, ya tengo dado. ¿Qué cociente circula por esta fuente de tensión? La cociente 2. Entonces voy a tomar, ¿no? Nota de la cociente 2. ¿De acuerdo? Entonces dice la fórmula. Un medio del voltaje. ¿Qué voltaje en este caso nos está dando como dato la fuente? 60, su amplitud por si acaso, 60. ¿De acuerdo? Eso es lo que coloco acá. La cociente. En este caso la cociente que circula por esa fuente es la cociente 2. Voy a buscar la cociente 2, voy a buscar, aquí está su amplitud, 10,58. ¿No? Coloco 10,58. Coseno. Ahora, el ángulo del voltaje. Voy a la fuente, su ángulo de voltaje, ¿cuánto es? 30 grados. Perfecto, entonces lo coloco aquí 30. Menos, dice la fórmula. El ángulo de la cociente 2, ¿no es así? 79,11, aquí está. 79,11. Listo. Entonces hago operaciones y esto sale 207,8 grados. Perfecto. Ahora voy a calcular la potencia promedio en la fuente de cociente. Aquí. Pero para calcular la potencia promedio necesito el voltaje. No sé cuánto cae aquí. Yo sé que la cociente, ¿no? En este caso es un dato. Tiene su amplitud y su ángulo. Pero necesito el voltaje. Entonces, ¿qué hago? Aquí voy a encontrar, ¿no? Esa variable. Le voy a colocar la variable más menos B1, ¿no? Asumiendo que aquí cae un voltaje en esta cociente. Entonces voy a hacer sumatorio de voltajes en esta malla.
¿no? Sería menos B1, eso está por acá, ¿no? Miren, menos B1, más Z por I, en ese caso va a ser 20 por la cociente 1, eso está acá, 20 por la cociente 1, más, paso ahora acá, ¿no? En esta manera, estoy haciendo ley de voltaje de Kirchhoff por si acaso jóvenes acá, más sería J10 y 1 menos I2, ¿no? J10 y 1 menos 2 igual a 0. Y de aquí voy a despejar de 1, porque ese es el voltaje que estoy buscando en la fuente de cociente. Entonces, pasa, diríamos, al otro lado coseno cambiado, va a salir 1 y esto se queda nada más. 20, pero la cociente 1 es un dato, ¿no? Vale 4, más J10 y 1 vale 4. La cociente 2, en ese caso, es menos 2 menos J10 por 89, ¿no? Pero este signo menos se convierte en todos negativos, por si acaso, ¿no? La cociente 2, miren, si se fijan, es positivo. 2 más J10, 39. Pero como aquí está con signo menos, entonces afecta, no sé si afecta. Ahora bien, entonces ya aquí hago operaciones, ¿no? 20 por 4 es 80. Aquí internamente, ¿no? Va a ser 4 menos 2 es 2. Por 10 sería J20. Aquí está, miren, J20, ¿no? Y después aquí tendría, ¿no? En este caso, ¿dónde está? Menos J10, 39 por, en este caso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto término. Ah, el JJ es J cuadrado es menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1. Con este menos es más, ¿no? Entonces diría 10 por 10.39 es 103.9. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aparece aquí más 103.9. ¿Estamos de acuerdo? Lo estamos multiplicando término. Miren, 4 menos 2 es 2. 2 por 10 es 20, pero como aquí está el J, JB. Luego acá este se queda solo, pero este es más, esto es menos, sería más por menos menos. J cuadrado es menos 1, con el menos es más. 10 por 10, 39 es 103.9. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Estamos sacando esos resultados. Y aquí estamos haciendo operaciones, ¿no? 80 más 103.9 es 183.9, más J20 en forma polar, sacando magnitud y fase, vale 184.98 y 6.21. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ¿no? Habríamos obtenido el voltaje en esa fuente de cociente. Ahora aplico la fórmula. La fórmula dice potencia es igual. ¿De dónde sale este signo menos? Ese signo menos sale del siguiente análisis. Miren, la cociente I1, miren, entra por el terminal negativo a la fuente, ¿no? A este voltaje, en otras palabras, que estoy calculando. ¿Ve? Este voltaje que yo le puse la probabilidad más menos, esta cociente entra por el terminal negativo. Por lo tanto, ese dato está acá, menos. La fórmula es un medio del voltaje. ¿Qué voltaje cae en esta fuente de cociente? Este B1. Su magnitud es 184.98. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la cociente. La cociente es un dato del circuito. ¿Cuánto vale? 4. Estamos reemplazando justamente acá. Coseno del ángulo del voltaje, en este caso es 621, menos el ángulo de la cociente. Su ángulo de la cociente, miren, es 0 grados. Por lo tanto, esto está acá, ¿no? Menos 0 grados. Haciendo operaciones, esto sale menos 367.8 watts. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos está pidiendo después? La potencia promedio absorbida por la resistencia. Entonces, la potencia absorbida por la resistencia, la formulita, ¿no? Primero necesitamos el voltaje. El voltaje en esa resistencia va a ser R por I. R vale 30 y la corriente que circula por esa resistencia es 4. ¿No? Por lo tanto, vale 80 voltios su voltaje. Y ahora, conociendo ya eso, entonces aplicamos la fórmula, va a ser un medio del voltaje, en este caso 80, por la corriente que circula por ahí es 4, coseno, ¿no? El ángulo de la corriente es 0, el ángulo del voltaje, mire, es 0 también, por lo tanto son iguales. Entonces multiplicamos 80 por 4 entre 2 es 160 watts. ¿Listo? Y ya no calculamos el resto de la bobina ni del capacitor. ¿Por qué? Porque por definición hemos dicho que el ángulo, perdón, que la potencia absorbida es 0. ¿Eh? Porque la pregunta decía, miren, por cada elemento pasivo, y aquí hay 3 elementos pasivos, la resistencia, la bobina y el capacitor. Entonces solamente hemos hecho el cálculo de la resistencia. Entonces, por definición, colóquenlo ustedes, porque no se olviden. Si es que existe una pregunta, entonces digan, por definición, un inductor y un capacitor no absorbe potencia, por lo tanto es 0. ¿Listo? Entonces, eso va a respaldar la respuesta a esto. ¿Eh? Por eso no lo estoy, calculando.
O si prefieren, pueden hacer el cálculo, ¿no? Se hace el cálculo y van a tener el mismo resultado. Bien, jóvenes. Entonces, solamente hay que hacer una secuencia, ¿no? De procesos, de procedimiento para encontrar el resultado correspondiente. Hasta acá, jóvenes, va a ser el examen. ¿De acuerdo? Nos faltaba un poco más. No creo que acabemos, ¿no? Tengo una segunda parte, que es esto que es bastante largo, ¿no? Entonces no creo que nos alcance. Tampoco quiero cansarlos también. La cosa es aprender, ¿no? Esto lo vamos a ver, ¿no? Para la parte final, digamos. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces, esta documentación que les voy a mostrar, miren, jóvenes, que les voy a enviar, que tal vez ustedes lo tengan también. Hemos visto, miren, esta parte. Aquí está, la potencia instantánea y promedio lo hemos visto. Aquí están las identidades, aquí está el gráfico, ¿no? Que les estaba mostrando. Después, aquí están las potencias promedio. El ejercicio que hemos hecho, aquí está, ¿no? Aquí está. Después, aquí un ejercicio de práctica, ¿no? Para poder asimilar el visto mejor. Este ejercicio lo hace 2, ¿no? Aquí está propuesto, lo hemos visto, ¿no? Este también que está acá, lo hemos resuelto. Y aquí también está, lo voy a mandar, ¿no? Lo hemos visto. Aquí está el último, miren, esto del circuito, ¿no? Donde también una fuente de cociente y la fuente de tensión. Y en este ejercicio, joven, aquí está, miren, el cálculo de la potencia promedio tanto en el inductor como en el capacitor, miren. Este, por ejemplo, potencia promedio absorbida por el capacitor, miren, 0 sale. Entonces, no es necesario. Y este es en la potencia promedio del inductor, que también sale 0. Miren. Por eso les decía, pueden colocarle por definición, tanto el inductor como el capacitor no absorben potencia, por lo tanto es 0. Pero si ustedes no prefieren, aquí están los cálculos, que al final el resultado va a ser 0. ¿De acuerdo? Bien. Y después viene la potencia máxima de transferencia, ¿no? Que lo estamos dejando para más después, ¿no? Y después viene la potencia aparente, la potencia compleja, ¿no? Que son mucho más, digamos, interesantes, pero que, ¿no? Aquí está, por ejemplo, potencia aparente, factor de potencia, que por cuestiones de tiempo, y tampoco queremos cargarles mucho, la cuestión es aprender, como les dije correctamente, porque si no, podemos llegar, ¿no? A cumplir. Pero bueno, eso lo vamos a ver también después. Bien, jóvenes, entonces, eso sería, ¿no? La próxima semana, a ver, hemos definido, ¿no, jóvenes? El jueves 11, el examen del segundo parcial. Y después viene el examen recuperatorio, que también es otro de los exámenes que ustedes tienen para elegir, ¿no ve? Y mejorar. Bueno, entonces ya tenemos ahora la práctica de esta parte, les voy a mandar a más tardar mañana, van a ser unos 2 o 3 ejercicios, ¿no? Y bueno, pues, con eso ya estaríamos cumpliendo. Bueno, jóvenes, no quería dejar antes, quería comentarles, ¿no? A ver, voy a salir en pantalla en este momento. Tenemos una actividad que ya necesita empezarse a desarrollar, porque ya casi estamos ya un mes y unas semanas más, ¿no? Para que finalice el semestre. Entonces yo siempre las cosas, y siempre digo, hay que hacerlas con tiempo, ¿no? Porque si no, no nos alcanza, ¿no? Si por ahí les doy una semana antes, difícil que cumplan, ¿no? Por ciertos motivos, tienen otras materias, a veces hay que revisar, a veces hay que implementar, hay que hacer, o sea, no nos da tiempo para, casi para nada, ¿no? Entonces, con tiempito, sale mejor las cosas, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir, jóvenes, es lo siguiente. Necesito que armen grupos. ¿De cuántos estudiantes? A ver, ¿cuántos son? Normalmente, a ver, voy a ver. De paso, voy a ver cómo están en su situación. A ver, voy a apagar un poquito la cámara, jóvenes, por ahí. Ahora sí, voy a ver cuáles son sus calificaciones. A ver, ¿cuántos son en total? Vamos a analizar eso. A ver, según... Lo voy a compartir, esto no es secreto, jóvenes, ya lo saben, ¿no? De paso van a ver cómo está su situación para el segundo parcial. Ahí está. Esto, mucha. Bárbaro aquí, ¿no? Unos que han despegado. A ver, de todas maneras, vamos a ver si están en clase, por ahí lo han dejado, no sé. A ver, aquí uno que, caramba, ha despegado bastante. ¿Está Rodríguez? Sí, ingeniero, aquí estoy.
Uy, más bien, yo ya decía, ¿dónde estará? Se está confiando en mi estimado Willow, yo decía. Bien, bien, exacto, tienes que estar siempre atento, ¿no? Ingeniero, siempre atento. Eso, así es, Will, porque si te descuidas, tus compañeros, por ejemplo, Tarki, ¿no? Está ahí, de pisada está, ¿no? Te está pisando los talones, vamos a decirlo, ¿ves? Entonces, un pestañeo de Wilbur, Tarki, ¡pac! Aparece, ¿no? Y el resto también, a ver, vamos a ver. Uy, aquí también hay otro. Marco, ¿estás por ahí, Marco? Quispe. Bueno, sí, buenas noches. Hola, Marco. Mira, tú también estás aquí también, ¿no? Estás ahí entre los que ha tenido más puntos acumulados. Así que tampoco hay que descuidarlo, Marco, ¿o no? Uy, Claro, Inge, vamos a seguir adelante. eso, así, porque si no, uno siempre en la vida, ¿no? Les digo a todos, quieres superarse, ¿no ves? En la vida uno quiere ser siempre el mejor. Y ese es el mensaje para todos, ¿no? Siempre traten de estar ahí, ¿no? Y esas oportunidades no dejan de desaprovechar, ¿no ves? Entonces, hay que estar. Entonces, al igual que Marco, ¿no? Lo estoy viendo ahora, ¿no? Tarki también, Rigo. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Uy, aquí hay otros también. Henry, mi estimado Henry también debe estar por ahí. Ángel Fernando, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, por aquí arriba, Oliver, después Alexander y Abigail. Ah, está Abigail por ahí. También está vigente. ¿Estás Abigail por ahí? Sí, ingeniero. Ahí está. Mira, había estado ahí, en medio, mira, de los muchachos había estado ahí. Abigail también. ¿Ves? Entonces, eso es por el esfuerzo que ustedes han hecho, así no es, ¿no? Y eso sirve muchísimo, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos en clases, pendientes de lo que se hace, de lo que se pide, y los resultados también se vienen, ¿no? Desde por sí los resultados. Bueno, joven, ahora sí, al punto, como dicen muchos, ¿no? Dije, al punto, pues sí, ahora sí, algunos seguramente ya están a punto, ¿no? Mi estimado, Tarki debe estar llegando a su casa ya seguramente, ¿no? Ya tocando la puerta, ingresando. A ver, son en total, a ver, 54. Uy, aquí tengo algo raro. Tengo que saber quién es. Tiene un buen examen. Churakachi. ¿Está en clases? Su nombre no lo tengo registrado. A ver, o alguien lo conoce de los que están. Miren, aquí, miren, tengo ese dato acá y está con puntos suspensivos. Debe ser alguien de incógnito. A ver, está Churakachi, a ver, lo buscaremos, a ver. ¿Dónde está? Vamos a buscarle. A ver, ¿dónde está? En la clase, con su apellido. Ah, no está. ¿Lo conoce a alguien? No, pues difícil, ¿no? En esta pandemia no creo que nadie, ¿no? Churakachi, no está. ¿Quién será? Pero bueno, ahí está. Entonces son 54. Vamos a tomarlo en cuenta para que diga, no, dije, lo estamos sacando. No. Entonces, a ver, vamos a formar grupos, a ver, dicen muchos, ¿no? 5 casi es mucho, 4 ya es aceptable, 3 ya uno trabaja, dicen, ¿no? ¿Ve? ¿Cómo es, mi estimado? A ver, ¿se cumple ese dicho? A ver, ¿dónde está? Voy a buscar, a ver, vamos a conversar un ratito, ahorita vamos a definir, tranquilos muchachos, además ya estamos por fin de semana, a descansar, ¿no? ¿Ve? A ver, Joan, ¿no? Es la estudiante que me va a respaldar. Joan, ¿estás por ahí? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Aquí, pues un saludo, Joan. Joan, yo decía, 5 es mucho, 4 ya, ¿no? 3 ya uno trabaja mejor, 2 ya es mejor. No sé si se cumple ese dicho, Joan, ¿qué dices tú? Yo creo que es que no sabría, depende del trabajo que sea, licenciado. Por mi parte individual también igual sería algo dable. Puede ser bien, ¿no? Una respuesta interesante, ¿no? Obviamente, ¿no? Si el trabajo es bastante grande, puede ser que 2 o 3, ¿no? Puedas formar un grupo. Pero también dice Joan, puede hacerlo individual, claro, pero depende mucho, ¿no? Del trabajo, pero es mucho el proceso, entonces Joan no creo que pueda soportar, digamos, ¿no? ¿De cuántos grupos, ¿Cómo que Joan? no, licenciado? ¿Cómo es posible que no? No, mire, yo soy capaz. Ya, bien, Pero bien, ¿no?
Tres personas, actitud. sí, moroso, Ya. como usted menciona. Ya. Joan, te veo un poco agitada. Estás por ahí caminando, seguro, ¿no? Estás retornando a casita, capaz. Sí, Liz, le comento que he salido un momento y estoy un poquito agripada Ya. y es por eso. Ya. Ok, Lo Joan. siento. No, si no, se escucha, ahí tú no se da cuenta, ya. Listo, Joan, gracias más bien por tus comentarios, por tu, ¿no? Forma de pensar, muy buena, ¿no? Vamos a tomar en cuenta. Entonces, vamos a formar grupos de 3, ¿les parece? Grupos de 3, porque es lo más ideal para lo que estamos viendo. ¿Qué trabajo vamos a hacer, jóvenes? Primero, a ver, voy a mostrarles, aquí está. Este es el plan de trabajo que yo les había mostrado al inicio del semestre, ¿no ve? Aquí dice TI y proyecto. No recuerdo quién de ustedes me hizo no notar. Dije, podemos hacer proyecto, me dijeron uno de ustedes. No sé si está, tal vez en ese momento no lo he identificado. Entonces lo hemos considerado. Entonces tenemos dos actividades. El trabajo de investigación, ¿en qué consiste, jóvenes? Les voy a explicar. El trabajo de investigación básicamente consiste en conocer los componentes electrónicos. Por decir, yo busco, ¿no? Yo a veces siempre busco, voy, digamos, ¿no? A veces por la 16, ¿no? La feria. Seguramente muchos de ustedes también han de vivir. Y a veces voy a buscar algunos equipos, componentes, siempre hay algo interesante. Entonces, se buscan una tarjeta de esas de desuso, ¿no ve? Están vendiendo, creo, a 5, a 10, creo, ¿no ve? Entonces, ahí están, pues, muchos componentes que seguramente muchos de nosotros, ¿no? No lo conocen, o tal vez sí. Entonces, la idea es aprender eso, conocer. Ahí van a haber resistencias, ¿no? De todo tipo, capacitores, transistores, tal vez que no lo han visto, ¿no? Tal vez van a haber inductores, circuitos integrados. Entonces, la idea es que ustedes, como están estudiando la carrera de electrónica, ¿no ve? Y telecomunicaciones, en este caso electrónica es más, ¿no? Más reciente para ustedes. Entonces, es bueno saber, ¿no? La forma, la figura, la disposición. Entonces, en eso consiste el trabajo de investigación. Entonces, ustedes adquieren esa tarjetita, ¿no? En desuso y le van colocando nombres, ¿no? Y van identificando, esta es una resistencia. ¿Por qué? Porque tiene esta forma, tiene 4 bandas y tiene un valor. Perfecto. Este es un capacitor electrolítico, este es un capacitor cerámico, así. Entonces uno va, y si no conoce, entonces busca en la web, ¿no? A ver, en base a su forma, a su disposición, a ver qué tipo de capacitor. ¿Qué les parece? Entonces eso más adelante, seguro, estoy más que seguro, muchos de ustedes han utilizado ya estos componentes y lo van a seguir utilizando. Entonces sería bueno conocer un poco más a profundidad. Eso es el trabajo de investigación. El proyecto es un proyecto como tal, o sea, es, en este caso, de implementación, jóvenes. Entonces, yo voy a preparar, ¿no? Los proyectos, ¿no? Y les voy a asignar. Así funciona, porque yo sé, ¿no? Mi estimado, tal vez alguno de ustedes ya lo tenga listo, un proyecto de anterior semestre, qué sé yo, ¿no? A veces siempre hay que ser un poquito honestos en ese aspecto y lo presentan, ¿no? Y a veces no es bueno porque no nos limitamos, ¿no? Además nos confiamos y todo aquello, ¿no? Entonces yo les voy a dar proyectos en base a lo que estamos viendo. No les voy a decir, no, el proyecto va a ser con microprocesadores, con Arduino, no, una locura, ¿no? Entonces, no hemos visto, no conocemos, y hasta aprender, obviamente, va a pasar tiempo, y más adelante lo van a hacer. Yo sé que lo van a ver, lo van a analizar. Entonces, los proyectos van a estar más enmarcados a lo que estamos viendo, ¿no? De circuitos, con componentes pasivos, de esa naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito los grupos. Ustedes van a formar. Ustedes tal vez se conocen, o si no se conocen, se van a conocer ahora, ¿no ve? No hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, van a formar grupos y quiero que me hagan llegar esa lista al WhatsApp, ¿no? En este caso, personal. ¿Ya? Entonces, seguramente, a ver, ¿dónde está? Mi estimada Joan. Dice, no, yo voy a formar grupo con, me estoy inventando, por si acaso, a ver, lo voy a encontrar aquí, Danilo y Cristian. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a tomar en cuenta. Después, mi estimado Anate, no sé, va a formar grupo con eso yo, a ver, ¿dónde está aquí? Con Choque. Uy, aquí hay dos. Choque, Juancolio, Oliver. Uy, recuerdo Juancolio. Aquí está con dos dispositivos, creo que está, ¿no? ¿Estás ahí, Choque?
Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, Choque, mira, yo decía, está con su celular de principal y con el otro de backup, por si las dudas, decía. ¿Cómo es, Choque? ¿Qué te parece? ¿Cuál de los dos te parece interesante hacer de proyecto o trabajo de investigación? A ver, analicemos un poquito, ya nos vamos a ir. ¿Qué dices, Choque? Bueno, tendría que analizar sobre los tipos de proyecto que nos va a dar. Ay, ay, ay. Tranquilo, Oliver. No te voy a pedir una maravilla, Oliver. Lo que sí, va a estar en base a lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso sí, ¿no? Necesito los grupos. ¿Conoces a alguien, Oliver? O es que vas a tener que no más que sobre la marcha? ¿Cómo es, Oliver? ¿Los conoces algunos? Sí, algunos compañeros paso circuitos y laboratorio de antenas. Ay, Y ay, ay. también instrumentos. Entonces, aprovechas, ¿no? Esos cursos para formar tu grupo, ¿no? Creo que, a ver, Alexander, creo que me quiere decir algo. Alex, dale, Alex. Dice, buenas noches. Quería preguntarle si se puede hacer, ¿no? Grupos de 4 o sí de 3. Eso no. Grupos de 3, mi estimado Alexander, ¿ya? Yo te digo, de 4, a veces el tercero o el cuarto a veces no trabaja, ¿no? Y a veces sucede eso, mi estimado Oliver, ¿de acuerdo? O Alex, creo que me estoy confundiendo, ¿ya? Entonces, uy, ya me va a sacar la tarjeta amarilla, mi estimado Alex, creo, ¿ya? ¿Qué pasa? Sí, es que no te estoy viendo, pues, Alex, ese es el punto. ¿Listo, Alex? Está bien. Entonces, Listo, dice. No, ex, no, gracias por la aclaración. listo, ya más bien, a ver, hablando se entiende, se dice, ¿no, Alex? Bien, Alex, gracias, Ángel. Entonces, grupos de 3, ¿ya? Si alguno me envía grupo de 2, bueno, tendría que hacerlo de 2 o más, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no? El trabajo tal vez lo pueda hacer de esa manera, pero sería interesante que formen grupos de 3, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ya, hasta la próxima clase, hasta el día del examen, en otras palabras, ¿no? Entonces, tienen esta semana para verse en esos cursos, donde creo que es semipresencial, ¿no? Creo que ya están pasando semipresencial. Aprovechen, formen, conózcanse, ¿no? En estos días o la próxima semana y me lo envía. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Henry? No sé dónde está mi estimado Henry. ¿Dónde está? Creo Sí, que ingeniero, buenas noches. Estamos de acuerdo, yo creo, la mayoría. exacto, ¿no? Así que, mi estimado Henry, la voz del curso, vamos a decir, ¿no? Cuidado, después lo van a agarrar a Henry y decir, "¿Y qué ha pasado a vos?" ¿No? No. Simplemente es un punto de vista nada más. Listo, muchachos. Pero bueno, ahora sí, los dejaré tranquilos, ¿no? Seguramente tienen más después clases. ¿Tienen clases después? A ver, vamos a preguntar a... ¿Dónde está? Hay ¿Dónde está? partido, dice. Uy, mira, Alex, ¿qué partido hay pues? Mira, yo estoy fuera de órbita. Ay, tenemos amistoso contra El Salvador. Ah, sí, pues, ¿no? Sí, tienes razón, Alex, ¿no? Y, Alex, ¿no será que la próxima semana ya son las eliminatorias? ¿No? Tenemos partido, creo. O alguien de ustedes Ah, conoce. eso sí, se lo voy a buscar un ratito, Lice. A ver, te lo voy a buscar en la web. A ver, creo que tenemos, ¿no? Por ahí cae justamente el día del examen. Capaz, ¿no? Mientras están haciendo, ¿no? El examen, algunos el partido van a estar viendo, ¿no? ¿No? Creo que ya estamos cerca. ¿Cómo es, Alex? Ah, sí, justo el día del examen, pero a las, ¿Más a temprano? las 10 de la noche, a las 10 de la noche tenemos, el jueves, Jueves. Ah, está bien. 11. Entonces, yo decía, uy, ese día, muchachos, como son futboleros ustedes, ¿no ve? Ahorita para ver si solamente, ¿no? Mi estimado Tarki, pero dije, "Hey, pues, no, más bien." Así que después de dar un buen examen, van a ver tranquilito el partido entonces. Listo, muchachos. Ahora sí, los dejo tranquilos, trabajen en fin de semana. Uy, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, mi estimado Álvarez. A ver. Apolo, Inge. Ah, Apolo, mira. Apolo, yo me estaba olvidando de ti, che, ¿no? ¿Dónde está mi estimado Apolo Creed? No te molestas, ¿no? Por ahí, vas y dije, tampoco. Ah, está bien, Inge. ¿Ah? Está bien, es un buen personaje, una buena película. Ok, ¿no? Es Rocky. Apolo, ahí, ¿no? En esa película. ¿Cómo es Apolo? ¿Estás de acuerdo con estas actividades? No sé si te vas a decidir, ¿ya tienes tu grupo pensado, Apolo? Sí, Inge, estoy todo tranquilo, no hay problema, todo bien, bien claro y estoy ya también
preparándome poco a poco para esto. ¿Ya? Entonces, en la semana, Polo y el resto, formen su grupo, ¿ya? Suman su grupo, por afinidad, no sé, tal vez porque viven cerca, ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, analícenlo bien y me lo envían al grupo del WhatsApp personal, al WhatsApp personal, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a registrar y así la próxima, entonces ya vamos a arrancar. Ya voy a tener listo los proyectos y el trabajo de investigación que ya les da más o menos la idea. Entonces, sobre esa base ustedes van a elegir para que ustedes ya sobre esa base empiecen a trabajar. ¿Listo, mi estimado Apolo? Listo, Inge. También quería recordarle un detalle. Dime. Hasta el momento he tenido 3 participaciones y en la lista no está anotado eso. Uy, ya estamos fritos. ¿Qué ha pasado, Apolo? Pues es que te has perdido y eso ha sido fatal. A ver. Ya. Entonces, hagamos lo siguiente, Apolo. Mándame eso, tu nombre completo, ¿de acuerdo? Porque después, jóvenes, después de que pase, ya no hay más opciones de clave. Tú sabes que tiene todo su momento, ¿ve, Apolo? Entonces, estamos a tiempo, ¿ya? Entonces, siempre con respaldo, ¿no? Porque por ahí, ¿no? Alguien se me aviva, podemos decirlo así, ¿no? Dije, ¿no? Pues yo confío en su honestidad, jóvenes, en la honestidad de ustedes, que son valores que hay que tomarlos en cuenta, ¿ve? Entonces, si es así, perfecto, yo lo considero, pero no saquen provecho, diremos, de algo que no está. ¿De acuerdo? ¿Listo, Apolo? Listo, Inge. Listo, excelente. ¿Le digo mi nombre en el WhatsApp personal o Sí. quiere que lo diga? Mándame al WhatsApp personal, Apolo. WhatsApp personal, me haces notar, yo inmediatamente lo voy a rectificar y la próxima ya va a estar en el archivito, ¿no? Que normalmente muestro, ya va a estar. Y también voy a sacar, mira, me estoy olvidando, los videos, ¿no? Para esta segunda parte, ¿no? Y cuidado, jóvenes, por ahí, ¿no ve? Pueda sacar una pregunta, ¿no? No sé, que no se confíen, hágalo bien, ¿no? Revisen bien, ¿no? Que esos videos también suman a la formación y a la resolución de los ejercicios. ¿De acuerdo? Así que, ¿no? Como buenos estudiantes que son ustedes, ¿no? Les estoy explicando, les estoy haciendo notar, les estoy comentando, así que espero que lo estén apuntando. ¿De acuerdo? Y no se dejen sorprender. ¿Ya? Bien, ahora sí. No sé si tienen algo más, jóvenes. Creo que ya estamos al límite. Algún comentario tal vez, no sé, algo que quieran hacerme notar. Y si no, bueno, pues estaríamos cesando la clase. Ok, muchachos. Listo, entonces nos estamos viendo la próxima semana, así que estudien bien. Simplemente les deseo que hagan y resuelvan y tengan un buen examen. Bien, muchachos, entonces hasta la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Luego, Lice. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ya, chao, muchachos. Chao.